Bueno, damos por hecho que el viajar a un nuevo lugar nos llena de incertidumbre al desconocer del mismo. Es por ello que la información que nos brinda acerca del mismo nos es de vital importancia para poder tener una mejor experiencia. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? Mi nombre es Eleazar Cosío Gutiérrez, tengo 34 años. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué información creo útil y de vital importancia para conocer un nuevo lugar? ¿Qué información creo útil para visitar un nuevo lugar? Prácticamente todo lo que el sitio al que uno visita te pueda ofrecer, desde el clima, la altitud, los atractivos turísticos, la seguridad, el tema también del apoyo en caso de accidentes, hospedaje, alimentación, principalmente todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas y posteriormente ya el disfrutar. ¿Qué, qué información necesita para hacer emprender un viaje? ¿Qué información necesito para emprender un viaje? Pues realmente si una persona es aventurera no ocupa nada, simplemente toma un autobús con una mochila y se va. Pero si hay alguien que sea más organizado, como quizá en la primera pregunta lo describo, pues conviene revisar esos detalles, tenerlos claros, un mapa adicional quizá, más a profundidad lo que acabo de mencionar en la primera respuesta. Okay. ¿Le es útil la información de tours ofrecidos en los lugares que decide conocer? Sí, hablando propiamente acá en mi experiencia en Colombia, realmente la atención que he tenido del grupo con el que he viajado prácticamente resuelven todo. Entonces no ocupo yo hacer más nada que saber qué tipo de clima hay y lo demás ellos se encargan. Pero en cambio, si yo viajara solo o cuando he viajado solo, pregunto prácticamente todo lo que me pueda servir, las dudas para poder emprender de manera segura y placentera un viaje. Ujú. Al entrar a una página con información turística, ¿qué información cree que hace falta o puede complementar a las que anteriormente ha entrado? Ah, bueno, pues ahí he notado en páginas de información turística que llega a faltar datos que para un turista experimentado son necesarios. Altitud, el clima, precipitación pluvial y según las temporadas del año. Mm, Historia. También la parte histórica, yo pienso que es muy importante para tener como referencia. Y sobre todo, bueno, si es un destino cultural, la historia es importante. Si es un destino más como playa o turístico, pues es más como que la cuestión de costos. Ok. Y la última es si ha tenido algún problema en un viaje y cómo lo resolvió. Afortunadamente hasta ahorita no he tenido un percance, pero conozco un pueblo mágico en Guanajuato que se llama Jalpa de Cánovas. El mismo carece de muchos servicios destinados a la atención turística. Por ejemplo, ahí no hay una policía local. Cuando hay un incidente se tiene que hablar a la cabecera municipal, que es Purísima del Rincón, tarda media hora en llegar. Igual el servicio de salud o Cruz Roja. ¿Sí? Entonces es riesgoso un destino que carece de estos servicios. Ok, bueno, gracias. Espera, me organizo. Le leo la introducción. Podemos dar por hecho que el viajar a un nuevo lugar nos llena de incertidumbre al desconocer del mismo. Es por ello que la información que se nos brinda acerca del mismo nos es de vital importancia para poder tener una mejor experiencia. ¿Qué información cree útil y de vital importancia para conocer un nuevo lugar? Tengo una pregunta. Cuando bueno, ¿Qué información cree útil y de vital importancia para conocer un nuevo lugar? sí, creo que el clima es importante, eh, pero además creería que el clima con relación es una cosa muy difícil porque la percepción del clima que tenemos todos es distinta. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, me dicen, no, está fresquito. Y fresquito en ese país es muy frío o no tanto o qué sé yo. Entonces, bueno, habría que tener como una referencia más específica, como tipo de ropa para llevar o cosas por el estilo. Ajá. Eh, ¿Como recomendaciones? Como recomendaciones, como más que información de pronto muy amplia, como recomendaciones específicas para ¿De qué tipos. tipo de ropa? Sí, exacto. Calzado. Exacto.
Otra sería como diversos planes de pronto, dependiendo del tipo de viajero. Es decir, yo he viajado, a veces viajo con mi pareja solamente y una vez, por ejemplo, viajé con mi sobrino y entonces son distintos planes los que uno puede hacer. eh, y me ha pasado también en particular información sobre actividades, por ejemplo, actividades con niños, por ejemplo, como actividades específicas. Eso me parece. Exacto. No sé si más. ¿Qué información necesita para emprender un nuevo viaje? Como, bueno, sí, la otra información que sería útil sería como, insisto que eso depende mucho del tipo de viajero, ¿no? Y el tipo de viaje que uno quiera hacer, ¿sí? Pero otra cosa que me ha pasado en los viajes es como una información comparativa de valores de cosas, por ejemplo. Como Sí, los costos. claro, pero hospedaje. insisto que sería bueno que existiera, sería genial que existiera una página comparativa, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, porque a uno le dicen, no, aquí un almuerzo cuesta tanto, pero uno cuando llega al país no sabe cómo en relación, Y si tener un eso, estándar, puede claro, ser si en eso va a dólares, por ser eso, ejemplo. si eso va a ser caro o barato. eh, a nivel comparativo entre ciudades, digamos, a mí me ha pasado que uno viaja entonces de aquí a Buenos Aires y es caro, pero entonces viaja uno a Montevideo y es más caro y uno no tenía como esa relación porque uno le dice, no, cuesta tantos pesos y ya. Pero sí, uno puede hacer el cambio en un conversor de monedas, pero eso finalmente no es tan verídico de la experiencia ya del viaje. Entonces creo que, digamos que lo básico que uno necesita, que es como hospedaje, transporte, comida, digamos, que son como los básicos, como que se pudiera hacer una relación comparativa, esa información sería chévere. ¿Le es útil la información de tours ofrecidos en los lugares que decide conocer? No me gustan los tours, no uso, no hago tours, Ok, entonces no le es útil. pues a mí no. Al entrar, ¿y por qué? Porque generalmente me gusta más como hacer los planes y que no me delimiten el tiempo. Y generalmente los tours son como, súbase aquí, tómase la foto, bájese, ahora cogemos otro bus, vamos aquí, súbase, bájese. Es como muy delimitado el tiempo. Entonces, yo sé que, por eso te digo, depende del viajero, porque hay personas que sí les gusta porque Más cómodo. más cómodo o aparentemente conocen muchas más cosas en menos tiempo. A mí me gusta dedicarle más tiempo de pronto a poquitas cosas, pero como con relajado. Al entrar a una página con información turística, ¿qué información cree que le hace falta o puede complementar? Teniendo en cuenta que ya como ha visitado alguna en donde ofrezcan algo. Sí, lo que pasa es que creo que no podría generalizar porque sí, Algunos les falta. exacto, algunas a veces no son claras en los horarios de atención, como que a veces en cada lugar se da por hecho ciertas normas de las ciudades y de pronto a veces no son específicas, como no sé, en algunas ciudades cierran los museos unos días, en otras cierran otros días, eh, pero no pasa con todas las páginas, es decir, yo no podría generalizar. Pero siente que algunas más las tienen y otras Exacto, o información de precios, porque ya es muy obvio para todo el mundo, de pronto sabe y les parece que no es necesario. Eh, Creo que generalmente sí hay muchas en que se podría agregar datos de precios, de horarios de atención, de actividad para qué tipo de edad, de no sé, un montón de cosas, pero no podría generalizar. Ok, más o menos serían esas, ¿no? Y la última es, ¿ha tenido algún problema en un viaje y cómo lo resolvió? Ahorita que me dijiste me acordé de uno y ya se me olvidó. No, sí he tenido pues problemas no, pero como te digo, como esos, Un detallito. algún detallito es como que sí debería haber como una categorización. Por ejemplo, hay personas que les gusta viajar de mochileros, otros no, entonces a veces de pronto uno llega a un hostal y justo es un hostal súper ruidoso y uno ya no quería ese tipo de viaje que uno hacía hace 20 años, digamos. O lo que te digo con los precios de las cosas, de
de darse cuenta que una ciudad es mucho más cara de lo que uno pensaba por el cambio. Entonces, bueno, en realidad la forma de resolverlo es dedicándose a comer sándwiches. Sí, sí, digamos, ¿cómo lo resuelve uno? Pues lo resuelve, pero sí se encuentra uno con cosas que no supo porque no tuvo la información suficiente antes de. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Qué información cree útil y de vital importancia para conocer un nuevo lugar y poder emprender un viaje? Mm, Me parece útil que aparezcan como las destinaciones a no perderse, las cosas más conocidas, que aparezcan estimaciones de precios, que aparezcan muchos consejos mm, con el hecho de la seguridad, con el hecho de cuál es lo más práctico, a qué lugares ir a comer, todas esas recomendaciones de otros viajeros que ya hayan hecho lo mismo, que sean lugares más locales y no lugares más, no lugares tan turísticos. Ok. ¿Qué información necesitas para emprender un nuevo viaje? ¿Qué información? O sea, costos, vuelos, cómo llegar, etcétera. Sí, pues obvio, pues los vuelos, el transporte, cómo son los precios, am, ¿qué más? El clima, la seguridad, mm, y ya no sé. ¿Le es útil la información de tours ofrecidos en los lugares que decide conocer? ¿Es útil qué? Que si te es útil la información de tours ofrecidos en los lugares que decide conocer. Pero La yo nunca he oferta. viajado mucho en tours, la verdad. No, no me gusta mucho porque prefiero como tener la libertad de hacer como lo que quiera y no estar como en grupo. Pero pues si haría un tour, pues sería más con gente como de mi edad, cosas baratas, prácticas y como que no sea como llegar a un lugar, irse súper rápido, o sea, que tome el tiempo Ya, de visitar. ok. Al entrar a una página con información turística, ¿qué información cree que hace falta o puede complementar? Con información turística. ah, Teniendo con un antecedente que hayas entrado algunas, o sea, ¿qué crees que te le hayan hecho falta o le puede complementar? Pues lo que a mí me ha parecido es que a veces dicen cosas que no son tan ciertas. Digamos, no sé, digamos, para India nos decían que, nos metían mucho miedo, exageraban. La seguridad, por ejemplo, era un hecho que exageraban y eso. Entonces me parece que falta como un poco de realidad a veces a lo que hay, lo que meten en los sitios turísticos. Entonces por eso me gusta más como ir a sitios como se llama como Le Rutar. Entonces uno ve como todos los viajeros que han ido a Colombia meten sus experiencias, sus consejos, a las cosas a no ir. O sea, por ejemplo, no sé, viajé a Tunja y me pareció súper aburrido, pues tú lo ves y la gente te aconseja. Y me parece como más real que una agencia que te dice algo por decírtelo. Bueno. Y la última sería que si has tenido algún problema en un viaje y cómo lo has resolvido. Un problema de Lo un del cambio viaje. de divisas o alguna otra cosa de ese tipo que hayas tenido algún problema. Pues así, un problema, por ejemplo, en India hubo una crisis monetaria y el dinero, no había dinero en el país, no había efectivo. ¿Y cómo lo Entonces, resuelves? ¿cómo lo resolví? Pues nos tocaba buscar todas las alternativas para pagar con tarjeta. Entonces, en vez de coger el transporte barato, pues nos tocaba coger el Uber, que costaba un poquito más, pero que no podía pagar con tarjeta. Hacíamos las compras en grandes supermercados. ¿Qué más hacíamos? Íbamos a restaurantes donde se pudieran pagar con tarjetas. Entonces, gastábamos un poquito más de dinero, pero nos ahorrábamos como esa dificultad de hacer filas en los bancos para tener ¿Y tú crees que plata. sería importante como al entrar a una página y tener algún número de contacto que alguien te pueda asesorar ya estando en un lugar? ¿Tú crees que es importante eso? Un número de contacto local cuando uno ya esté Sí, allá. como de, Sí. pero institucional, por ejemplo. Una línea de ayuda al turista, por ejemplo. Sí, pues es interesante tener un número, tener también como actividades que organicen,
La oferta cultural. Oferta, como que te pongan qué eventos hay cerca de ti o no sé, todas las cosas que pueden haber Un interesantes en una calendario ciudad. Sí, algo cultural, como que uno así. encontrara como, bueno, mañana no sé qué hacer, qué puedo hacer, que hay cosas interesantes y hacerlo como en grupo con otros turistas. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias. Ah, tu nombre, que tu licenciatura, no sé qué estudiaste, todo lo que sea acerca de ti. Tu edad. Pues mi nombre es Daniela Beltrán, tengo 23 años, vivo en Bogotá, Colombia. Estudié cooperación internacional en Bélgica, hice un intercambio en la India, en Brasil y nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama la universidad? ¿En Bélgica? Ujú. Pues es que eran codiplomación entre dos, entonces la primera se llama ELMU, que quiere decir Haute École Libre Monseigne, y Haute École de la provincia de Liège, Provincia de Lieja. Ok. Gracias. Y nada, serían 10.000 pesos. Dice, podemos dar por hecho que el viajar a un nuevo lugar nos llena de incertidumbre al desconocer el mismo. Es por ello que la información que se nos brinda acerca del mismo nos es de vital importancia para poder tener una mejor experiencia. Eh, ¿Qué información cree útil y de vital importancia para conocer un nuevo lugar? Muy útil. Yo pienso que es importante conocer el clima, la ubicación y saber qué puedo conocer en esa ciudad. Los atractivos. Sí, los sitios históricos, los sitios turísticos. ¿Qué información necesita para emprender un nuevo viaje? La distancia de donde yo vivo a donde viajo, qué ropa debo llevar, si hace el clima, entonces llevar su ropa adecuada al clima y bueno, saber también qué puedo comer, el costo, cuánto cuesta, qué sitios puedo visitar también. ¿Le es útil la información de tours ofrecidos en los lugares que decide conocer? Acerca de la oferta que existe en el lugar. Sí, es útil porque pues, las personas que ofrecen esos sitios ya los conocen y si uno no conoce, pues no podría ir a esos lugares. Es la orientación que ellos dan. La orientación. Al entrar a una página con información turística de cierto lugar, ¿qué información cree que le hace falta o puede complementar teniendo en cuenta que usted, o sea, ya ha visitado algunas antes? Una página, pues las páginas a veces no dan seguridad. Yo no confío mucho en las páginas Confianza. porque a veces le ofrecen algo y no es verdad. Entonces, yo pienso que es mejor llegar al sitio, tener alguna información, pero no es tan segura la información que presentan las páginas. No. A veces ni las fotos son reales, entonces no es tan confiable las páginas, pienso yo. ¿Y ha tenido algún problema en algún viaje que ha hecho y cómo lo ha resolvido? No, ¿es un problema? ¿Con el cambio de dinero Bueno, el o algo cambio, así? pues el problema es ¿Un así. robo? No, de pronto el problema es como a veces la falta de información en el sitio donde uno llega y de pronto si es un idioma que uno no conoce, pues es muy difícil. Sí, el cambio de dinero, de pronto que uno llega al comienzo no Las es tan divisas, fácil, las no es divisas. tan fácil uno comprar, no entender el valor del dinero de otro país, pero no sé, preguntando es fácil solucionar los problemas con gente que uno le genere confianza para hacer preguntas. Sí. Muchas gracias. ¿No era más?